que es este tema. La serie que estamos viendo ahorita, los jueves, se llama ¿De qué está hecha la iluminación? Este es el título que le pusimos a la serie, pero en realidad el tema es un tema muy interesante, los 7 factores de la iluminación. Es una enseñanza budista bien interesante, bien importante, que aparece en muchas de las escrituras budistas. Los 7 factores de la iluminación, los 7 componentes o los 7 ingredientes, podríamos decir, o incluso elementos que componen a la mente iluminada. Y es un tema muy interesante para estudiarlo, ¿verdad? Porque si nosotros sabemos cuáles son esos 7 ingredientes, cuáles son esos 7 elementos o componentes, podemos aprender a desarrollarlos o a invocarlos, podríamos decir, en nuestra propia experiencia, y en esa medida vamos a estar invitando el surgimiento de la iluminación en nuestra propia mente, el surgimiento del despertar. Se les conoce como los 7 factores de la iluminación, los 7 factores del despertar. De hecho, la palabra es los sapta bodhyangas. Esta es la palabra en sánscrito, la expresión en sánscrito. La palabra sapta significa 7, literalmente. Bodhi, que es el componente de este vocablo, bodhi significa despertar y anga significa factor o componente. Entonces, literalmente los sapta bodhyangas son los 7 factores o los 7 componentes del despertar. Y estos 7 componentes son los que aparecen en esta lista. El día de hoy vamos a ver el segundo de estos componentes. Hace una semana que Marathi nos presentó una charla sobre el primero, que es la atención plena, pero un poquito como para ponerlo en contexto y ver un poquito la lógica de la serie completa, pues aquí les presento la lista completa, ¿no? Estos son la atención plena, después la investigación de los estados mentales, después la energía, después la alegría o el gozo, el 5 es la tranquilidad, el 6 la concentración y el 7 es la ecuanimidad. De alguna manera puede uno verlos todos juntos, pero puede uno ver también el proceso que representan. Es como una especie de camino en espiral que va encrechendo hacia estados mentales cada vez más sublimes, cada vez más refinados y cada vez más elevados, hasta llevarnos básicamente al séptimo, que es la ecuanimidad, y que se dice que es prácticamente sinónimo de la iluminación, ¿no? Entonces es un camino que nos lleva a la iluminación. De la profundización de cada uno de ellos surge el siguiente. Entonces, en la medida en que vamos profundizando atención plena, en esa medida va surgiendo en nuestra mente esta capacidad, digamos, como de discernir, de explorar nuestra mente con más precisión, que es el segundo estado, el segundo bodhyanga, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ir explorando a lo largo de las semanas cada uno de estos factores y vamos a ir viendo cómo se relaciona con el anterior y con el que le sigue, ¿no? Y en la última sesión vamos a ver un poquito la lógica del total de los 7 factores. En realidad es importante darnos cuenta que no son 7 cosas diferentes, ¿no? Son un solo proceso. Son un solo proceso que se va desenvolviendo hacia la iluminación. Y que ocurre, podemos entenderlo también como un proceso que ocurre como parte de la experiencia meditativa, pero también fuera de la experiencia meditativa, ¿sí? Entonces podemos entenderlos en ambos contextos, fuera y dentro de la meditación, ¿sí? La serie completa, también para ver los títulos que le hemos ido poniendo a cada una de estas sesiones, van más o menos desde el 22 de abril que comenzamos y terminamos hasta el 8 de julio, y estos son los temas que vamos a ir viendo. Aquí en negritas les estoy poniendo el factor de la iluminación al que hace referencia. Entonces, hace una semana hablamos de la magia de la atención plena. La atención plena en Pali es sati.
Hoy estamos viendo investigar la realidad, Dhamma Vichaya. La semana que entra tenemos una puya, tenemos un ritual budista, y después vamos a tener la energía, que es Virya, la alegría, que es Piti, la paz o la tranquilidad, que es Pasadi, después la concentración, que es Samadhi, y por último la ecuanimidad, que es Upekkha. Y al mero final vamos a tener una especie de epílogo en donde vamos a ver los 7 factores como un camino de crecimiento progresivo. Bueno, pues entonces, ¿en qué consiste este camino espiral? Es básicamente que de la profundización de cada uno de estos factores o de cada uno de estos componentes surge el siguiente, ¿sí? Entonces, para entender el segundo eslabón, que es el que vamos a ver el día de hoy, es necesario comprender el primero, ¿verdad? Y vislumbrar qué significa que se profundice el primero. El primero, como decíamos, es atención plena. Entonces, de la atención plena surge el siguiente, que es la investigación de los estados mentales. Y para entender entonces qué significa la investigación de los estados mentales, probablemente lo que tenemos que hacer primero que nada es entender qué significa que se profundice la atención plena. Entonces, ¿qué es la atención plena? Muy brevemente para retomar algunas de las ideas que nos expuso Kemarati la semana pasada, pues la atención plena es esto que llamamos sati, en Pali, a veces le llamamos mindfulness, incluso ya en nuestro propio idioma, ¿verdad? Parece que la palabra mindfulness ya está empezando como que a naturalizarse, ¿verdad? A pesar de que es evidentemente una palabra que viene del inglés. Pero la palabra sati, en sánscrito, perdón, en Pali, significa simplemente recuerdo o memoria. Como les estaba yo diciendo ahorita que estábamos meditando, ¿no? Que estábamos meditando y estábamos cultivando sati. Es simplemente recordar. En el momento en el que te distraes y te das cuenta, recuerda qué estabas haciendo. Ah, pues estábamos observando la respiración. Entonces recuerdas qué estabas haciendo y regresas, ¿no? Es ese constante regresar, ese constante recordar qué era lo que estábamos haciendo, ¿sí? Ese es sati. Por eso es que su significado literal es tal cual, recuerdo o memoria. Bueno, vivir con sati significa vivir despiertos, vivir atentos al momento presente. Es el punto de partida, de alguna manera, es el punto de partida de toda la práctica budista, ¿sí? Toda la práctica budista implica empezar con este primer paso de poner atención, de estar despiertos, de estar presentes, ¿no? Una mente que está en sati es una mente que está atendiendo plenamente, que está consciente. Y podemos decir, es la capacidad humana de estar plenamente presentes, sabiendo dónde estamos y qué estamos haciendo. Es este saber directo, ¿no? Que no necesita estar, digamos, no necesita estar filtrado a través de la mente conceptual o de la mente discursiva. Es una especie de saber directo. Ahorita, por ejemplo, sabes que estás sentada, ¿verdad? O que estás sentado. Lo sabes porque ahí está inmediato en tu experiencia. A eso se refiere esta capacidad de estar presentes ahí con tu experiencia, en sati, en atención plena. Ahora, la atención plena se practica intensificada cuando estamos meditando, sentados, pero también puedes practicar atención plena en el día a día, en lo que estás haciendo. Ahorita que hablábamos de cuando nos estamos bañando, estás atento a lo que está sucediendo, ¿no? Cuando estás tendiendo la cama, puedes practicar atención plena. Cuando estás hablando con alguien, puedes practicar atención plena. Cuando estás haciendo la cola del banco, puedes estar en atención plena. O sea que es una actitud con la que puedes estar momento a momento. Estés haciendo lo que estés haciendo, ¿no? Puedes incluso aprender a cultivar atención plena
en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles de la vida, en los pequeños momentos, por ejemplo, cuando vas caminando, aquí como dice aquí, ¿no? Atención plena al caminar, atención plena al estar cocinando, al estar comiendo. Entonces puedes practicar atención plena en todos esos distintos contextos, ¿no? No es algo que hacemos solamente en meditación. Aunque obviamente practicarla en meditación se convierte en una posibilidad muy rica, ¿verdad? Porque es justamente eso lo que hacemos en meditación, practicar eso, estar atentos de manera plena. Entonces, ¿qué es la atención plena? Es básicamente algo que hacemos, no es algo que podemos experimentar en abstracto o en teoría. Necesitas intentarlo. Y en el momento en que lo intentas, te vas a dar cuenta que puedes explorar de qué se trata, ¿no? No es algo que podamos entender a partir de una definición muy precisa, ¿no? No es algo que pueda yo leer en un libro y diga yo, ya entendí de qué se trata, ¿no? Es algo que necesitamos experimentar y es en la experiencia que sabemos de qué se trata. Es en la experiencia que lo descubrimos, ¿no? Sin embargo, pues podemos tener definiciones prácticas, definiciones preliminares, como esta que tenemos aquí en la pantalla. La atención plena es poner atención de una forma particular. Es poner atención a propósito, en el momento presente y sin filtros, sin escoger, sin perseguir ni rechazar nada de lo que aparece en la experiencia, ¿no? Entonces es sin filtros en ese sentido. Estamos aquí como el perrito de la imagen, simplemente experimentando lo que hay, ¿no? No estamos aquí ausentes en toda nuestra maraña mental, sino que estamos experimentando directamente lo que hay, ¿no? Esa es la calidad de atención plena que podemos aprender a desarrollar. Y existen distintas dimensiones en las cuales podemos poner atención plena en nosotros mismos, en nuestro entorno, en otras personas o en la realidad con R mayúscula. Y si pones atención en ti mismo o en ti misma, ¿en qué pones atención? ¿Cómo cultivamos atención plena a partir de observarnos a nosotros mismos? Pues notamos nuestro cuerpo, nuestra respiración, notamos las sensaciones que están presentes, notamos los estados mentales, los pensamientos, las emociones, y notamos también en nuestra propia experiencia la realidad, porque finalmente la realidad la ponemos aquí con mayúscula y se refiere, digamos, a esta posibilidad de desarrollar una mente sabia que comprende cómo son las cosas realmente, ¿no? Generalmente decimos que en el budismo decimos que no vemos la realidad porque estamos nublados con nuestros velos de nuestra propia visión limitada de las cosas, de nuestros propios gustos y disgustos, de nuestras propias preferencias, de nuestras propias proyecciones. No vemos la realidad porque tenemos la mente nublada. Pero a partir de la práctica budista puedes empezar a ver la realidad, ¿no? Y esa realidad la puedes ver en tu propia experiencia. ¿Dónde más, verdad? ¿Dónde más? Más que en lo que tienes inmediato, que es tu experiencia, ¿no? Entonces, bueno, estos son las dimensiones, los fundamentos de la atención plena. Y ahora, como decimos, se abre el segundo factor de la iluminación, que es básicamente ya desde nuestra experiencia de sati, desde nuestra experiencia de atención plena, ya estamos pendientes, ya estamos ahí fijándonos, ya estamos ahí atentos, ¿no? Y ahora, fíjate bien, ahora ve más allá, profundiza en esa atención plena. ¿Sí, Ma? Perdón, es que antes de que pasamos a la siguiente. Sí. Y entonces, la dimensión 2, 3 y 4, entorno, persona, realidad, entrarían en el cuarto fundamento. ¿De la realidad? Cuando observamos, o sea, cuando no, en realidad todo esto tiene que ver con observarnos a nosotros mismos. Mirar nuestra propia experiencia. Y en tu propia experiencia puedes
entender, comprender la realidad, ¿sí? También la puedes ver afuera, ¿verdad? Sí, entonces de alguna manera no son distintos, pero a la vez sí son distintos. Este aspecto de la realidad lo estás viendo en tu propia experiencia, ¿sí? Básicamente, ahorita vamos a ver a qué se refiere contemplar la realidad, pero básicamente tiene que ver con poder contemplar las características de todos los fenómenos condicionados. Eso lo puedes ver en tu propia experiencia y lo puedes ver también en tu entorno, por ejemplo, o en las personas, ¿no? O en la naturaleza, ¿no? Que es a lo que se refiere este aspecto de aquí. Aunque en realidad, pues son las mismas características, ¿no? La característica de la impermanencia, por ejemplo. A eso me refiero con poder contemplar la realidad. La impermanencia, la puedes ver en tu propia experiencia y lo puedes ver en todo lo que te rodea. ¿Sí? Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Pero vámonos ahorita al segundo factor de la iluminación, que es eso. Fíjate bien, ¿de qué se trata? Básicamente es, una vez que ya desarrollaste atención plena, ir más profundo en notar lo que está sucediendo. El nombre de este factor de la iluminación es Dhamma Vichaya en sánscrito, que se traduce muchas veces como investigación de los dhammas, investigación de los estados mentales, investigación de los fenómenos. Muchas veces también se traduce como sabio discernimiento. La palabra vichaya significa investigación, significa análisis, discernimiento. A veces también se puede traducir como escrutinio o como examen, en el sentido de que estamos examinando algo, de que estás ahí desmenuzándolo, ¿no? Estudiándolo, viéndolo de cerquita, ¿sí? Y la palabra damas tiene muchísimos significados en budismo, la palabra dhamma. Dhamma es en pali, en sánscrito es dharma, ¿no? Incluso la palabra dharma con mayúscula se refiere a la enseñanza del Buda o se refiere a la realidad. Y así con minúscula, dhamma o dharmas, se refiere básicamente a todos los fenómenos. También a veces se traduce como objetos mentales, los eventos que aparecen en la experiencia. Y aquí les puse esta lupa, ¿verdad? Porque hace referencia a Dhamma Vichaya, hace referencia a analizar o investigar todos los eventos que surgen en la experiencia. Investigar implica ir más allá de sati, ir más allá de la atención plena. La atención plena implica que sí, que ya lo notaste, aparece un pensamiento en tu mente y dices, ahí hay un pensamiento, ¿no? Pero Dhamma Vichaya implica que vas más adentro, analizas el pensamiento, lo observas, lo investigas, cómo es, de qué está hecho, de dónde salió, qué características tiene, ¿sí? Esa es Dhamma Vichaya. Entonces, ya que estoy consciente de mí misma, eso es la atención plena, ahora me miro con mayor detenimiento. Eso es Dhamma Vichaya. Y fíjense cómo está en primera persona, porque finalmente lo que estamos investigando es la propia experiencia. No estamos yendo ahí a investigar la nube o investigar el palito o el pajarito o el grillo. Estamos investigando la propia experiencia. ¿Sí? Eso es Dhamma Vichaya. ¿Qué es la propia experiencia? Pues básicamente lo que veíamos en la atención plena. ¿Cuáles son los fundamentos de la atención plena? En donde cuando yo digo voy a poner atención en mí misma, ¿en qué estoy poniendo la atención? Pues en estos fundamentos, en estas bases, que son básicamente mi cuerpo, mi respiración, ¿verdad? Las sensaciones, el mundo sensorial, ¿no? Muchas veces aquí también se habla de los sentimientos y también la mente, los pensamientos.
Pero no nada más los pensamientos, sino también, digamos, el movimiento de la voluntad, de las voliciones, que es lo que conocemos como las emociones, ¿no? Entonces, aquí en donde dice mente, estamos hablando de la mente y corazón, estamos hablando de los pensamientos, pero también de las emociones. Entonces, cuando yo cultivo atención plena, sati, cultivo atención plena en mi cuerpo, me doy cuenta de qué está pasando con mi cuerpo, qué está pasando con las sensaciones y qué está pasando con la mente. Pero si voy más allá y empiezo a cultivar Dhamma Vichaya, empiezo a cultivar una investigación más fina, más cuidadosa, una observación más a profundidad de lo que está pasando precisamente en el cuerpo, en las sensaciones y en la mente, ¿no? Es una capacidad de discriminar con sabiduría los fenómenos que están ocurriendo en esos fundamentos o en estas áreas de mi experiencia, ¿no? ¿Qué está pasando en mi cuerpo? ¿Qué está pasando a nivel de mi experiencia sensorial? ¿Qué está pasando en mi mente, con mis pensamientos, con mis emociones, ¿no? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿De dónde salió, verdad? ¿Cuáles son las condiciones que llevaron a su surgimiento? ¿Cómo está pasando? Es decir, ¿cuál es su nivel de intensidad? ¿Cuál es el sabor que tiene toda esa experiencia? A eso se refiere Dhamma Vichaya, en una capacidad de investigación, digamos, mucho más fina, mucho más precisa, mucho más, con un discernimiento mucho más profundo que lo que estaba pasando en Sati, ¿no? Ahora vamos mucho más allá. Eso es Dhamma Vichaya, eso es la investigación de la experiencia. En el Sutta Anapanasati, que es una de las enseñanzas del Buda, en donde el Buda enseña la meditación, en la meditación de atención plena, justo la que acabamos de hacer, ¿no? La escritura en donde el Buda enseña esta meditación habla de los 7 factores del despertar, justamente habla de los 7 bodhyangas. Y cuando habla del segundo bodhyanga, Dhamma Vichaya, el Buda dice, ¿no? Ya habiéndonos establecido en la atención plena, que es el primero de los factores, el practicante investiga y examina su estado con sabiduría y se embarca en su análisis completo. Entonces, primero nos establecemos en Sati, ¿verdad? Y luego vamos más allá, investigamos, examinamos cada estado mental con sabiduría. Fíjense cómo este bodhyanga tiene que ver con un análisis sabio, una discriminación sabia. Por eso le puse hace ratito discriminación sabia, porque estamos analizando el estado mental, pero con esta sabiduría que discierne, que puede distinguir, ¿sí? Y nos embarcamos en un análisis completo. Entonces, Dhamma Vichaya, en este caso, Dhamma puede referirse de manera precisa a un estado mental en particular, o puede referirse de forma más general a cualquier cosa que esté surgiendo en nuestras mentes y que sea significativa. Cualquier cosa importante, ¿no? Cualquier cosa importante. Y también Vichaya puede referirse a un análisis más de tipo intelectual o bien a un escrutinio o a un discernimiento que no ocurre tanto a nivel racional, sino en el espacio meditativo. Entonces, a lo que voy es que Dhamma Vichaya realmente es un concepto bastante amplio que incluye nuestra actividad durante la meditación, pero también fuera de la meditación, que puede referirse a un pensamiento, a un elemento preciso de la experiencia, pero puede referirse también a todo el fluir de los estados mentales en general, ¿no? Lo que es importante es entender es que Dhamma Vichaya es una investigación activa en la que el investigador, el observador, se involucra a fondo y en detalle y con detenimiento.
Y me gustó mucho esta analogía que me encontré, que Dama Vichaya se parece un poquito a lo que hace, por ejemplo, un joyero cuando examina una joya. La toma con mucho detalle, se pone este lente, esta especie de lupa, y se acerca. ¿Nunca han visto cómo hacen eso los joyeros? Es bien bonito porque agarran una lupa que se acerca mucho al ojo, ¿no? Casi que la detienen con el ojo mismo. Se lo ponen aquí la lupa y se acercan la joya. Y le dan vueltas, ¿no? La ven de un lado, la ven del otro lado, la ven a la luz, la ven más para acá, ven su brillo, ven su peso, su color, cómo se ve de cerquita, cómo se ve más de lejos, ven si tiene por ahí alguna raspadura, ven los cortes que tiene la joya, ¿verdad? Todas esas características, eso es lo que está haciendo el joyero cuando examina la joya. Entonces podríamos decir que Sati es cuando agarras la joya. Ay, por cierto, que es cuando ya me tengo que tomar mi pastilla. Me la pongo aquí porque a las 8 de la noche me la tengo que tomar. Falta de Sati, no me la tomé. Entonces, ¿qué es Sati? Pues que agarras la joya y la ves, ¿no? Pero ¿qué es Dama Vichaya? Te pones el lente de aumento y te la acercas y le empiezas a dar vueltitas y le empiezas a estudiar y le empiezas a buscar. Eso es Dama Vichaya, ¿sí? Y lo hacemos con los distintos aspectos de nuestra experiencia, ¿no? Pero sobre todo con nuestros estados mentales, con nuestros estados mentales. Por ejemplo, notas en la meditación, ¿qué pasa con Dama Vichaya en la meditación? Estás sentado en meditación, estás tratando de atender a la respiración, de observar el ir y venir del aire, y de pronto aparece el pensamiento. ¡Ay! Tengo que ir a la farmacia, ¿no? Un pensamiento. Entonces, con Dama Vichaya, ¿qué es lo que haces? Investigas, disciernes qué tipo de pensamiento es, cuál es su contenido, cuál es el efecto que tuvo en ti, cuál es su intensidad, qué tipo de eco deja, ¿no? Entonces puede que el pensamiento es simplemente, ay, tengo que ir a la farmacia, no me vayan a cerrar, ¿no? ¿Cuál es el eco que deja? Ah, pues deja ahí un poquito como de ansiedad, ¿no? Un poquito como de prisa. Notas todo eso en la meditación, ¿sí? Ese es Dhamma Vichaya, esa actividad de una investigación. Y fíjense, no necesita ningún tipo de análisis racional o análisis intelectual, ¿no? Es más como un abrir los ojos con más detalle a qué está pasando en tu experiencia. Ese surgir del pensamiento, ¿qué produce? ¿A dónde te lleva? ¿No? ¿Qué tipo de efecto tuvo en ti? Y en el momento en el que lo ves pasar, también es así como en la meditación ves pasar el pensamiento y lo dejas ir, ¿no? No necesitas involucrarte con el pensamiento y agarrarlo y entonces empezar a elaborar y en ese momento pararte e ir a la farmacia, ¿no? No necesitas hacer todo eso, simplemente notas que el pensamiento surge y lo sueltas. Pero Dhamma Vichaya te implica que puedes verlo con más detalle, puedes analizarlo y puedes profundizar en la experiencia de ese momentito, ¿verdad? A partir de ese discernimiento más fino, ¿sí? Ese es Dhamma Vichaya. Ahora, quizá no vale la pena investigar cada cosa que surge en la mente, ¿no? Hay algunos dhammas, algunos pensamientos o algunos eventos que son más importantes que otros y que vale la pena someterlos a un escrutinio más profundo, ¿no? Más allá de solo notarlos, ¿no? Por ejemplo, puede surgir en tu mente quizá este pensamiento de, ay, tengo que ir a la farmacia, pues es un pensamiento X, ¿no? Pues ni fu ni fa. Pero si de pronto sale un pensamiento en donde hay una carga emocional más fuerte, ¿no? Un pensamiento en donde aparece un poquito de envidia, por ejemplo, un poquito de celos con respecto a, por ejemplo, fíjense,
yo sentada en meditación y estoy pensando en que voy a dar esta charla sobre Dhamma Vichaya el día de hoy, ¿no? Y de pronto me aparece por ahí un pensamiento ahí, ay, ojalá que mi charla esté más bonita que la que dio Kemarati la semana pasada. Un pensamiento fugaz que de pronto pasa por ahí en la conciencia, casi ni lo noto el pensamiento, ¿no? Ojalá que esté más chida mi charla que la de que dio Kemarati la semana pasada, ¿verdad, Kemarati? Que estuvo muy bonita su charla de la semana pasada, pero por un momentito, ¿qué dijo? No lo creo. Pero bueno, me aparece ese pequeño pensamiento en mi mente, ¿no? Ay, ojalá que esté la mía más chida que la de él. ¿Cómo se llama eso? Celos, envidia, inseguridad, ¿verdad? Ese pequeño pensamiento que pasa por ahí. ¿Y de qué se trata, Dhamma Vichaya? Que pueda yo discernir de si es un pensamiento hábil o no, ¿no? Hay toda una serie, un criterio que nos ofrece el budismo para poder discernir, que son estos dos conceptos, kusala y akusala. La palabra kusala en sánscrito significa algo que es hábil, que es diestro, que es sano, positivo, ¿no? Lo que conduce al despertar. ¿Cómo puedo distinguir si algo es kusala? Pues es aquello que me conduce a un estado de mayor bienestar, de mayor apertura, de mayor crecimiento y que me conduce a la larga al despertar, ¿no? Mientras que están por otro lado los pensamientos o los eventos acúsala, que son los pensamientos o las acciones torpes, no sanas, perjudiciales, ¿sí? Lo que nos conduce al sufrimiento. Entonces, aquí tenemos esta imagen, la puse aquí porque a la hora que estamos viendo el fluir de nuestra experiencia como un río, estamos viendo todas estas hojitas que fluyen por el río, ¿no? Van pasando ahí las hojitas, ¿no? Esa es muchas veces nuestra mente en meditación. Estamos ahí sentados intentando observar, notar la respiración y todo tipo de pensamientos de pronto fluyen, ¿no? Los tratamos de soltar y regresar a la respiración. Entonces, todos esos pensamientos son en los que podemos aplicar Dhamma Vichaya. Pero obviamente, si intentamos aplicar Dhamma Vichaya en cada una de esas hojitas, pues no terminamos nunca, ¿no? Pero no, habrá algunos pensamientos que sí tengan un peso emocional más grande, como por ejemplo ese, celos, ¿no? Envidia. Ah, ahí hay algo como que se movió más fuerte, ¿no? No pasó nada más una hojita por el río, sino un tronco. Ah, pues ese le aplicas ahí Dhamma Vichaya. Nota cómo se siente, cuál es el contenido del pensamiento, cuál es su efecto. ¿Es kusala o es akusala? ¿Es hábil o es torpe? Ese es el discernimiento importante de Dhamma Vichaya. Y fijan, es un discernimiento maravilloso. O sea, realmente de esto está hecho la práctica dhármica también, ¿no? De que podamos distinguir si una cosa es hábil o es torpe. Si queremos animarla, queremos echarle leña a ese fuego, o más bien le quitamos un poquito de aire para que no crezca, ¿no? Y para que solito se apague, ¿verdad? Necesitamos poder discernir si algo es hábil o es torpe. Y ese discernimiento es Dhamma Vichaya. Es importantísimo en la práctica budista. Importantísimo. Hay un sutta muy bonito que se llama el Vedavitaka Sutta. Según yo entiendo, este nombre significa el sutta de las dos canastas. Pero no sé por qué razón lo he encontrado más bien como el sutta de las dos clases de pensamiento. Y no les voy a leer el sutta completo, ni mucho menos, pero aquí vienen, estoy parafraseando el Buda reflexionando. Dice, ¿por qué no divido mi pensamiento en dos tipos? Y así hice del pensamiento impregnado de sensualidad, del pensamiento impregnado de mala voluntad y del pensamiento impregnado de lo pernicioso, un tipo. Y del pensamiento impregnado de renuncia,
del pensamiento impregnado de buena voluntad y el pensamiento impregnado de lo beneficioso, el otro tipo. Entonces ahí tenemos esas dos canastas, ¿no? Y cuando permanecía así diligente, fervoroso, resoluto, surgió un pensamiento impregnado de sensualidad. Percibí que este tipo de pensamiento lleva a mi propia aflicción, o a la aflicción de otros, o a la aflicción de ambos, que obstruye el discernimiento, promueve la contrariedad y no lleva a la liberación, ¿no? Entonces te das cuenta que un pensamiento que está lleno de deseo, lleno de avidez, te lleva básicamente a la contrariedad y no te lleva a la liberación. Entonces, cuando te das cuenta de eso, cuando te das cuenta que lleva a la aflicción y que lleva a la aflicción tuya y de otros, entonces ese pensamiento aminora. Cada vez que un pensamiento impregnado de sensualidad hubo surgido, simplemente lo abandonaba, lo destruía, lo disipaba, lo eliminaba de la existencia. Y fíjense lo que es bien importante de este sutta. Dice, lo que un monje persigue con sus pensamientos y su reflexión, eso se convierte en la inclinación de su conciencia. O sea, en la medida que tú estás entreteniendo, ¿por qué es importante Dhamma Vichaya? Porque en la medida en que tú le das vuelo a cierto tipo de pensamientos, en eso te conviertes. En la medida en que tú decides alojar estados mentales de avidez o de odio, te conviertes en eso. En la medida en que habitas más y más en esos estados de conciencia. Entonces es muy importante aprender a discernir los estados mentales torpes de los estados mentales hábiles. Y entonces poner la energía, y aquí viene el tercer factor de la iluminación, ¿no? Energía. Poner la energía en cultivar los estados mentales hábiles y en quitarle aire, quitarle espacio a los estados mentales torpes, ¿no? A los estados mentales acúsala. Entonces, eso es básicamente la importancia de Dhamma Vichaya, ¿no? Estar atento hacia nuestros objetos mentales y no nada más los estados mentales. Aquí viene ya la aplicación de Dhamma Vichaya fuera de la meditación. No nada más durante la meditación, sino también fuera de la meditación. ¿Qué pasa con las ideas, los conceptos, los símbolos, el lenguaje, las sensaciones, las teorías, los supuestos desde los cuales funcionamos, nuestras creencias? ¿Son hábiles o son torpes? ¿Nos llevan a la iluminación o nos llevan al sufrimiento? ¿Nos llevan a un crecimiento de la conciencia, una profundización de nuestra experiencia humana, o nos llevan simplemente a estarle dando vueltas al lodazal en el que a veces vivimos, ¿no? Es muy importante aprender a distinguir eso. Entonces hay que estar para eso atentos al cuerpo, atentos a las sensaciones, a nuestras reacciones mentales, a cómo estos procesos mentales llevan a resultados hábiles o resultados torpes, ¿sí? Y a partir de investigar estos dhammas, no nada más, sobre todo los dhammas que son problemáticos, por ejemplo, podemos ver surgir en nuestra experiencia miedo, duda, ansiedad, resentimiento, orgullo, todo lo que nos mantiene atrapados. Investigarlo, ¿no? Investigarlo es también ver a qué sabe, porque en la medida que te das cuenta que sabe feo, ¿no? Más fácilmente lo puedes soltar. Y a la vez puedes también aprender a distinguirlos, aquellos que hay que cultivar, ¿no? Los estados mentales sanos, las emociones positivas, como el amor incondicional, meta, la generosidad y todo lo que nos conduce al despertar. Y esto nos va a permitir que surja virya, la energía. Y esta energía que tiene que ver con los 4 esfuerzos correctos. No les voy a spoilear la siguiente charla, pero de eso se trata, ¿sí? Entonces, pues, que sirva esta introducción, digamos, a Dhamma Vichaya
como una puertita a cómo se conecta con el siguiente factor de la iluminación, que es la energía. El poder aplicarnos a trabajar espiritualmente con nuestra propia mente a partir de esto que discernimos en Dhamma Vichaya, en el segundo factor de la iluminación. Entonces, por lo pronto, hasta ahí la voy a dejar. No sé si hay espacio. Uy, tiempo. Gracias.